tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Quiero presentar a nuestros invitados, primeramente al licenciado Ernesto Fernández Rodríguez. Él tiene estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestría en Ciencias Penales, tiene el doctorado en Derecho con enfoque en materias de constitucional penal y en control convencional en el Instituto Superior de Derecho Penal con sede en la Ciudad de México, y ha realizado múltiples cursos de actualización en el Instituto de la Judicatura Federal en diversas materias como constitucional, penal, administrativo, fiscal, mercantil, entre otras. Desde el año 2000 a la fecha ha impartido múltiples cursos en diversas ramas del derecho en instituciones tanto públicas como privadas, y es secretario proyectista en el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa. Nuestro programa de hoy se llama La inconstitucionalidad de la Constitución de la Ciudad de México. Suena un tanto controversial tal vez los términos aplicados, sobre todo porque vamos a tener aquí en estas siguientes 2 horas la oportunidad de poder probar de lo que se trata. Sin embargo, siento que es obligado tomar algunos otros aspectos geográficos, políticos, antes de meternos en materia constitucional, y a mí me gustaría preguntarle a nuestros invitados si realmente había necesidad de que la Ciudad de México, sede de los poderes de la Unión, fuese convertida en un estado más de la República. Por más que revisamos en los anales de la historia, pues no existe, de hecho, una condición que obligue a un territorio geográfico determinado, con una población determinada, a constituirse en estado, y lo vemos en los hechos. En nuestra República Mexicana tenemos estados muy pequeños, como el estado de Tlaxcala, por ejemplo, y estados muy grandes como en extensión como Chihuahua, o muy poblados como el Estado de México. Entonces, no entendemos de dónde surge la necesidad de que una ciudad como la Ciudad de México se convirtiese en un estado más, y nos gustaría que ustedes nos explicaran si realmente existe esa razón. Y una vez que hayamos encontrado las causas que llevaron a estas decisiones, pues sería interesante saber también si existe alguna normativa que precise cuál es la forma en la que se debe de constituir una asamblea o un congreso constituyente, para poder establecerse entonces y redactar una nueva constitución para este nuevo estado naciente. Yo recuerdo de niño, cuando estábamos en la primaria, la geografía de México nos decía que teníamos 29 estados y 2 territorios. Teníamos el territorio de Baja California, que luego se convirtió en 2 estados, Baja California Norte y Sur, y el territorio de Quintana Roo, que pues se convirtió después en estado. Tengo entendido que la connotación de territorio era precisamente porque no reunían los requisitos mínimos para constituirse en estado, como sucedió después, y entre otras cosas, pues era también la cantidad de personas que tenían, el número de habitantes que tenían esos espacios geográficos, que no eran suficientes como para constituirse en un estado. Pero bueno, creo que sirva estas palabras como introducción al tema, y yo quisiera que ustedes, por favor, que tienen el conocimiento y tienen el punto de vista de la ley, de la Constitución y de la experiencia, nos ilustren, por favor, sobre el caso. Bueno, gracias por la invitación a este programa, doctor. Muchas gracias. Mauricio, saludos al auditorio. Muchas gracias. Sobre el punto de la necesidad, el origen político, cultural, económico, jurídico, ¿qué fue lo que tomaron en cuenta para organizar el procedimiento para
constituir a un grupo de personas para crear una constitución de la Ciudad de México. Pienso, no tengo los antecedentes de lo que tomaron en cuenta cada una de las fuerzas que confluyeron para la creación de esta constitución. De hecho, no sé si los haya, debe haberlos, pero fueron pláticas que tuvieron entre ellos, los tres poderes. Participó el Poder Ejecutivo Federal, el Senado, o sea, el Congreso de la Unión en sus dos cámaras, el Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa y muchos ciudadanos y académicos, sobre todo de la Ciudad de México. Analizando todo esto, todas estas fuerzas, todo lo que sucedió en torno a este proceso o procedimiento, puedo llegar a una conclusión jurídica de la necesidad de crear esa constitución. Y creo que es por la siguiente razón. La Ciudad de México ya venía funcionando en los hechos como una entidad, igual que una entidad federativa. No se le llama gobernador, se le llama jefe de gobierno. No se le llama municipio, son delegaciones, pero hacen las funciones el jefe de gobierno, las funciones de un gobernador. Las delegaciones venían haciendo las funciones que hacen los municipios. Tienen un congreso, una asamblea que no se le llama congreso como se llaman en las entidades federativas, Congreso del Estado, pero tienen una asamblea legislativa. O sea, tienen los tres poderes, igual que una entidad federativa, perfectamente constituidos. Lo único que les hacía falta era precisamente una regulación más amplia, más acorde a las funciones que materialmente vienen desempeñando, porque la normatividad que tenían era insuficiente. Ya estaban funcionando como una entidad federativa, pero no tenían una constitución. Entonces, creo que por ahí viene esta necesidad, y al parecer fue promovida, impulsada por algún partido o algún grupo de personas, académicos, que finalmente en la reforma política de la Ciudad de México, del Distrito Federal, anteriormente llamado así, finalmente se concretó en lo que ahora conocemos como la Constitución de la Ciudad de México, con las complejidades que surgieron, que se dieron en toda esa conformación de los poderes, de los ciudadanos que participaron. Y aquí paso al siguiente punto. Creo, no sé hasta si ya bueno, es un punto de vista cómo fue por la necesidad de crear la Constitución. Creo que sí existía la necesidad, porque en los hechos venía funcionando como una entidad federativa. Existía la necesidad de darle una regulación análoga o idéntica a lo que sucede en los estados de la República. Y ahora ya está ahí. El otro punto, si el proceso que se siguió, la pregunta era el proceso que se siguió, si es de acuerdo con la formalidad para que debe tener un constituyente, si se le puede llamar constituyente a este grupo de personas que crearon la Constitución. Y ahí viene una complejidad constitucional y jurídica, por lo tanto, bueno, esta complejidad deriva de las personas, de los poderes que participaron. Las entidades federativas son soberanas, autónomas. Cuando se surge un constituyente para hacer lo que se hizo, crear una constitución, ese constituyente debe emanar del pueblo, de acuerdo al artículo 39 constitucional. Si quieren lo vemos, pasé rapidito. Dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El pueblo. Si estamos hablando de una constitución y le llamaron constituyentes a los que la crearon, todos los integrantes
debieron haber surgido del pueblo, independientemente de los que los ayudaron a conformarse. Pero resulta que no fue así. Un porcentaje sí participó el pueblo en su conformación de esta Constitución, de los constituyentes. Otro porcentaje del Congreso de la Unión, entre senadores y diputados. Otro porcentaje más, el jefe de gobierno, de constituyentes. El Ejecutivo Federal también aportó una cantidad. Entonces, ¿y el pueblo? ¿Cuál es de qué estamos hablando? No estamos hablando de un constituyente, estamos hablando de otros poderes que crearon una Constitución. Los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que trabajan todos los días, que contribuyen para el desarrollo de la nación y particularmente de la Ciudad de México, participaron en un porcentaje tal vez mayor, en un 60%, pero ese 60% fueron los partidos políticos los que los propusieron. No tengo el dato, no sé cuántos ciudadanos, realmente ciudadanos del pueblo, participaron en este constituyente. Entonces, sí hay un problema de legitimación. Antes de continuar, yo quisiera que nos aclare a propósito de lo que está usted diciendo. Nos dice que ya los leyó el 39 constitucional y nos dice que el número de personas que debieron de conformar el constituyente en su mayor porcentaje o en su totalidad debió de haber emanado del pueblo. Y yo pregunto, ¿hay formas de elegir a estos ciudadanos o cómo se inscriben? ¿Hay un referéndum? ¿Hay un lugar donde dice inscribir y es por sorteo? ¿Qué méritos deben de tener los ciudadanos para poder formar parte del constituyente? Porque no puede ser una situación que surja por generación espontánea. Entonces, sí nos gustaría entender un poquito más, si tiene que venir del pueblo, cómo es que el pueblo se hace de una asamblea constituyente. Realmente fue una situación que pues obedece a una cuestión política, una cuestión también de orden, a mi mejor punto de vista. No creo que genere alguna afectación real hacia la población, la sociedad. Al contrario, creo que les da una certeza jurídica de cómo están constituidos. Sí, hay que evidenciar que todavía eso es un proceso. Evidentemente esto no lleva más de un par de años, un año en que se dio el cambio. Yo soy de la idea de que sobre la marcha se van a tener que ir haciendo los cambios pertinentes. La idea de la Constitución considero que es una base fundamental, la norma base. Sin embargo, hay que no perder en cuenta que nada está por arriba de la Constitución ni en un estado de excepción. Algunos inclusive la podrían considerar como una ley secundaria. ¿Por qué? Porque no se superdita ni se encuentra arriba de lo que es la Constitución Federal. También pues veamos que se cuenta con todos los elementos del Estado. Si me retraigo a la época académica de escuela, ¿qué es el Estado? Partamos, ¿por qué un Estado federativo? Bueno, pues porque hay población, territorio, hay un gobierno, digo, porque no perdamos de vista la división administrativa que hay de funciones, ¿no? Lo que sería por sí mismo el jefe y los delegados, ¿no? Que se encargan de sus funciones respectivamente. Vayamos al segundo punto, realmente, ¿cómo se dio todo esto? Por lo que se maneja fue mediante convocatorias. Se convocaron, se dieron participación a los partidos políticos, a organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en general, para formar parte precisamente del Congreso Constituyente. Entonces, eso es a grandes rasgos. ¿Hubo equidad? Llamemos lo que se procura, todavía es un tema muy complicado, la cuestión de cuestiones de género. Tengo que entendido
que se tuvo que mantener, pero no creo que se cumplió con el objetivo, tomando en consideración que también es un tema que está generando mucha polémica. Dice Ernesto. Para contestar la pregunta de cómo se debería de organizar un constituyente, cómo se organizó en esta ocasión. Un constituyente, si nos vamos a la historia del constituyente de 1917, sí, precisamente no fue el gobierno el que lo constituyó, fueron las fuerzas inconformes que querían un cambio, que se organizaron y llegaron a conformar ese constituyente de 1917, que es la constitución vigente que tenemos. En este caso, pero aquel fue a través de las armas, a través de la fuerza. Entonces, aquí hay una diferencia sustantiva y que tiene mucho que ver en la forma en que se constituyó este constituyente. Allá fue a través de las armas, fue una revolución que culminó con el constituyente de 1917, crearon la constitución que ahora tenemos. Ahora fue un constituyente atípico, porque no se utilizó la fuerza, sino la negociación, la concertación, y eso es un mérito grandísimo. Solo que hay algo que no cuadra bien con un constituyente. Hubo negociaciones, por supuesto, del Poder Ejecutivo Federal, del Ejecutivo Local, de ahí de la Ciudad de México, los legisladores de ambos, federal y local, y otras fuerzas. El problema que veo es que cada quien agarró una cuota de poder y yo voy a poner tantos los poderes, y a los ciudadanos, a la entidad que tiene soberanía y tiene autonomía, no le respetaron esa autonomía. O sea, el Poder Federal, el Congreso y el Ejecutivo Federal dijeron: yo pongo un porcentaje. Si mal no recuerdo, son 14 constituyentes, la Cámara de Diputados, 14 el Senado, otro porcentaje el jefe de gobierno, 6, otro porcentaje el Ejecutivo Federal, y el resto fue la convocatoria, que era el 60%. Pienso que para que sea un constituyente que emane del pueblo, está bien todo lo que hicieron, las negociaciones, la forma en que les ayudaron a crear esa constitución, participó mucho el poder, el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal, porque para que se creara esa constitución tuvieron que reformar la Constitución Federal. Para reformar la Constitución Federal tiene que ser por más de las 2/3 partes del Congreso de la Unión para que mayoría calificada, ¿no? Sí, mayoría calificada para que se reforme la Constitución Federal. Sí, para crear la Constitución de la Ciudad de México, primero se tuvo que reformar la Constitución Federal. Más las legislaturas de los estados. Las legislaturas de los estados. Sí. Quiere decir que toda la fuerza política del país se unieron para poder crear la Constitución de la Ciudad de México. Y los poderes son los que representan para permitir la creación de la Constitución de la Ciudad de México, permitirla nada más, para eso fue la modificación constitucional. Y ya el mecanismo en los hechos ya no. Hubieran respetado la autonomía de los ciudadanos, y dejarlos una convocatoria general para que el 100% del Congreso Constituyente fueran ciudadanos de la Ciudad de México. Sí. Ese es el punto nada más que quiero yo que quede claro. Raúl, por favor. Yo lo que no quiero que también se tome a la ligera es satanizar la cuestión representativa. Si bien es cierto, se comenta que fue tanto el Ejecutivo, el Legislativo, Federal, el Estatal, inclusive académicos formaron parte de la misma asamblea que se dio al inicio. Tal vez sean expertos, tal vez tengan que darle una estructura. No olvidemos, sí, la soberanía reside en el pueblo, pero también es necesario un porcentaje de conocimiento de lo que se está manejando. Entonces, según se dijo en su momento,
esa fue la aportación de los partidos en el sentido de seguir ciertos principios, porque cada partido tiene un principio, tienen sus bases. Fíjate, fíjate Raúl, perdón, pero lo que estás diciendo me llevó a la historia, ¿no? A 1917, y justo a lo que decía Ernesto, ¿no? Que por las armas se decidió crear esa nueva constitución, y no sé, traté de imaginar a esos diputados de aquel entonces que no había, a los senadores que no había, a los académicos que no había, y que cómo entonces con esa confluencia tan primitiva y tan ignorante, porque la gran mayoría del México de aquel entonces tenía mucho más ignorancia que la que tiene el México de hoy, se juntaron e hicieron una constitución ejemplar como la de 1917, porque entonces allí la interrogación cada día crece más. ¿Cómo le hicieron ellos, que no tenían todas esas facultades que tú reconoces en los que sí participaron en la de la Ciudad de México, con un adendo, además, que sería, es curioso que la Constitución de 1917 haya estado tan muy bien hecha, y esta de la Ciudad de México, con todos los participantes bien calificados, haya sido ya motivo de controversia constitucional ante la Suprema Corte, situación que vamos a manejar más adelante, ¿no? Yo no quiero decir que, al contrario, esa misma interrogante que señala es el interrogante en la comunidad internacional del momento. ¿Cómo pudo darse mediante un levantamiento armado una constitución joya a nivel internacional? Exacto. Una joya a nivel social, porque tenía en su momento las garantías sociales realmente prácticamente más revolucionadas de su momento, fue vanguardista. Así es. Inclusive también, algo que hay que denotar también de la Ciudad de México, es una ciudad con principios muy vanguardistas, cambios estructurales, se han manejado temas controversiales, el aborto, digámoslo así, gran presión para la cuestión de la despenalización de las estupefacientes. También hablemos de la cuestión de la cuestión de género también, y que bueno, inclusive temas de moda que como la muerte asistida, ¿no? Que también a nivel nacional, la capital, lo que es la capital, bueno, tiene esos principios. Yo no quiero decir que haya estado mal, que esté o no esté mal, como dicen, en su momento trataremos la cuestión de las cuestiones de inconstitucionalidad que se están generando. Sin embargo, insisto, son parteaguas para un cambio que se está dando desde cuestiones fundamentales, como es generar una constitución. No quiero decir que esté llena de errores, y ya tuve la oportunidad de leerla. Creo que sí hacen falta ajustes, hay cuestiones de desigualdad social. Por ahí hubo entre las cuestiones constitucionales que hubo señalamientos de discriminación para ciertos sectores, como pueden ser las personas con discapacidad, o en su momento también los pueblos indígenas, ¿no? Que son minorías que están protegidas a nivel federal. A lo que te referías tú por la muerte asistida es una eutanasia, ¿activa o pasiva? ¿Cuál es la diferencia entre la eutanasia activa y pasiva? La eutanasia activa es, quieres morirte, yo te ayudo. Yo le cierro a la válvula o yo desconecto el aparato que te asiste para mantenerte vivo. Esa sería la activa. La pasiva es, yo te digo cómo lo puedes hacer tú, y tú lo haces. Entonces yo no intervengo, la decisión es tuya y la acción es tuya. ¿A cuál de las dos eutanasias es a la que te refieres cuando mencionas la de la Ciudad de México? La que se está proponiendo, tengo entendido, es la activa. Ok, es la correcto. Que se está manejando, pero con ciertas condiciones muy importantes, como puede ser que sea una cuestión ya de una enfermedad incurable. Para no caer como el doctor Kaborsky de los Estados Unidos, ¿verdad? Claro, porque evidentemente tampoco es un juego, también la vida es un derecho fundamental, un derecho humano que está sobre cualquier otro. Pero los pacientes del doctor Kaborsky, que dicho sea de paso era veterinario, no era médico, él asistía en la muerte a las personas que así lo solicitaban. Y al final fue obviamente juzgado y sentenciado en los Estados Unidos, pero sí tuvo en su haber como 18 muertes. Ernesto, ¿querías agregar algo más a lo que dijo Raúl?
Yo quiero, Mauricio. Yo ahorita de lo que se ha platicado voy aquí tomando nota, ¿no? De lo que van diciendo los abogados. Dicen que una constituyente es para el pueblo y esto pues no debe de ser el cambio por el cambio nada más, sino como bien se refiere, por una necesidad, y la necesidad se debe dirigir hacia el pueblo, el beneficio del pueblo. Si esto no es equitativo, si esto ya se está contemplando ante la Suprema Corte de Justicia, pues fue una cuestión a modo de beneficio de los partidos nada más para repartirse el pastel. Estamos en una partidemocracia y no en una democracia, ¿sí? En un populismo, que es lo que creo que estamos cayendo, más que en un constituyente. Y pues me llama mucho la atención la desigualdad, ¿no? Porque está en la Constitución que todos debemos ser iguales, y si no se parte de ahí, de la Constitución, lo que se está llamando, y se está haciendo una partidemocracia, por lo que estoy viendo en esta Constitución, en esta Constitución para el pueblo, y suplir el jefe de gobierno para ya hacer y tener más fuerza como gobernador de la Ciudad de México, pues lo único que nomás estamos haciendo más pobres al pueblo y más rico a los políticos. Bueno, ¿puedo terminar? Por favor, Sí. por favor. Es el ejemplo perfecto, el del pastel. Así parece, y creo que así es, desgraciadamente. Eso de repartirse cuotas o porcentajes entre los poderes para crear al constituyente es lo que no cuadra en la soberanía a que se refiere el artículo 39 constitucional. La soberanía reside en el pueblo. Constituyente que va a crear una constitución se le llama constituyente originario. Y ya después el legislativo, el Congreso que queda creado es el revisor, porque ya nada más revisa la Constitución y le hace modificaciones y todo. Pero el constituyente originario debe emanar del pueblo y para el pueblo, como dice el artículo 39 constitucional. Entonces, esa repartición de cuotas que se hicieron, los poderes, pienso, tal vez, acabo de decirlo, por seguir con el monopolio de la partidocracia, pero creo que se lo hicieron, eso sucedió tal vez para poder colaborar en la creación de la Constitución. El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión le dijeron al jefe de gobierno y a los interesados en crear la Constitución: está bien, vamos a crearla, vamos a participar, vamos a modificar, vamos a reformar la Constitución Federal, pero vamos a llevar un porcentaje en la creación de esa Constitución. ¿Con qué intención? Pues tal vez las mismas intenciones de siempre, ¿no? De mantener el poder. Con lo que no contaban era que algunos constituyentes, los más destacados, como lo acaba de mencionar Raúl, los hubo, que fueron los verdaderos artífices del contenido de la Constitución. Con lo que no contaban es que ellos iban a crear una Constitución que rebasa las expectativas de todos los que participaron en la creación. Estos artífices, no quiero dar nombres porque no sé quiénes fueron, son muy pocos. Realmente crearon una Constitución supermodelo, o sea, rebasa los derechos humanos. No solo dice que respeta, protege, garantiza los derechos humanos, sino que hace una lista más precisa que la propia Constitución Federal de todos esos derechos. Los va especificando puntualmente de qué se trata cada derecho. En algunos puntos, y si no sé si vamos a entrar ya al contenido, podemos entrar al contenido de la Constitución. En algunos puntos sí, probablemente invadiendo esferas de competencia del Congreso de la Unión, del Ejecutivo, y de ahí
vienen las controversias y las acciones de inconstitucionalidad que se están dando, porque la verdad yo creo que nadie esperaba esa constitución tan vanguardista en la protección de los derechos humanos, sobre todo, invadiendo esferas, tal vez hasta por proteger, por garantizar esos derechos, tal vez invadiendo esferas de otros poderes, tal vez no. Por ejemplo, en el de problemas de salud. La salud es una competencia exclusiva del Legislativo Federal para regular lo que se trata de la salud. En la Constitución de la Ciudad de México se está regulando el uso de la cannabis. Aquí viene un punto muy importante que los ministros de la Suprema Corte tendrán que resolver por las controversias que existen. Ahí viene un punto muy importante. Realmente hay una invasión de esferas, de atribuciones, al haber regulado en la Constitución de la Ciudad de México el uso de ese estupefaciente. Hay una invasión. Para empezar, primero hay que analizar, ¿es un problema de salud? Porque si no es un problema de salud, no hay invasión de competencias. Si es un problema de salud, sí está invadiendo la esfera de competencias. Pero ¿quién va a decidir que es un problema de salud? Lo han venido diciendo históricamente que es un problema de salud, pero últimamente se está llegando a la conclusión que no es un problema de salud, tanto es así que ya lo están despenalizando y están tratando de regularlo. Entonces la Suprema Corte tiene un trabajo muy importante ahí, qué hacer para determinar, primero, si es un problema de salud o no. Para ello se tiene que apoyar en técnicos, científicos, doctores, medicina legal, forense, para determinar primero si es un problema de salud. Cannabis. Sí, el uso. Si es un problema, si no es un problema de salud, entonces no hay invasión de competencias. Aquí vale la pena mencionar que el cannabinoide es el que se usa como un medicamento para algunas enfermedades. No voy a entrar en detalle. El cannabinoide no es precisamente la cannabis índica, ¿no?, que es la marihuana. Sin embargo, creo que lo que está en disputa es el uso lúdico de la marihuana, que es el fumar la marihuana, que eso no tiene absolutamente nada de beneficio de tipo médico. Lo médico ya viene de la obtención de la planta de uno de sus elementos que se llama cannabinoide. Y ese es el que sí se utiliza como medicamento. Raúl, ¿querías decir algo? Sí, yo quiero regresar un poquito porque vamos a entrar ya en su momento a los temas en particular, como se menciona. Adelante. Yo quisiera hablan de que hubo beneficio. ¿Quiénes son los que promovieron las acciones de inconstitucionalidad, saben? Porque sé que estuvo Morena, el partido Nueva Alianza, pero realmente quien se sintió muy ofendido por la Constitución fue la Presidencia de la República, que mediante la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, realmente ¿quiénes son los que consideran que la Constitución no está adecuada? Los mismos que en su momento podrían decirse que pueden tener sus intereses. Les digo, la Constitución está, y no considero que a grandes rasgos está bien, está muy bien, temas muy interesantes que se tratarán. Yo creo que contenidos nuevos que inclusive no se han sonado ni siquiera en los congresos del Estado, de varias entidades, ni siquiera se han puesto a pensar en ellas. Y si lo han hecho, pues bueno, yo creo que hay que darle pautas a ir con este proyecto que se está avanzando en grandes rasgos. Digo, es muy importante, les vuelvo a reiterar, la cuestión de los partidos, porque estamos en un Estado democrático, que conlleva una diferencia de ideas. Eso es para mí un elemento clave para que se haya podido generar una buena asamblea constituyente. Volvemos al punto, es histórica porque no se había generado nunca en lo que lleva en la historia mexicana un antecedente en la cual, si no hubiese sido por un hecho violento, toma de armas, se generara una constitución. Es difícil poner en orden, creo que también se requirió de los partidos. Quiero también entender el punto de vista institucional del por qué,
Y quiero decirles que, bueno, debe de haber un orden. ¿Saben lo difícil que puede ser ponerse de acuerdo un salón con 10 personas? Ahora, ¿se imaginan a una ciudad con millones de ellas? Digo, si el tiempo dirá si realmente está mal elaborada, creo que también son dos posturas, por lo que yo pude entender de los propios constituyentes que pude yo conversar respecto a este tema, es que se polarizaron. Hubo una gran polaridad de ideas adentro. Yo, en vez de verlo malo, lo veo bueno, porque gracias a ello se dan los mejores resultados. Un silogismo simple y sencillo, una tesis, una antítesis y una síntesis. De las posturas encontradas, siempre la historia ha demostrado que se llega a un punto, a un eje, y eso hay que seguirlo. Realmente es una cuestión que vuelvo a insistir. Pero Raúl, perdona que te interrumpa, me surgen un par de dudas sobre lo que sustentas, ¿no? La primera de ellas me lleva a pensar que hablamos de una constitución vanguardista, ¿no? Y ya se dijo por qué, porque toca toda una serie de temas que ni siquiera la Constitución General de la República o la de otros estados los consideran. Ahora bien, si esos temas son tan vanguardistas y son socialmente benéficos, deberían de servir de ejemplo para otras entidades federativas dentro del marco de la soberanía y la libertad, para incluir o no, ya decisión personal, pero si son tan buenos, bueno, habría que incluirlos en esas constituciones, y por qué no, el mismo Congreso de la Unión debería de ser materia de utilizar esas ideas y esos conceptos tan vanguardistas y tan útiles para la sociedad para incluirlos inclusive en la Constitución General de la República. Partamos de ese principio. Sin embargo, me chocan los dos conceptos, porque esta Constitución ejemplar y vanguardista pues altera la paz de algunos poderes, y tú mencionaste de la Procuraduría General de la República y del Poder Ejecutivo Federal, que son quienes, entre algunos otros partidos, han interpuesto controversias constitucionales ante la Corte. Entonces me surge una pregunta que es elemental. ¿Por qué, si esto que está bien hecho es motivo de una controversia constitucional ante la Corte, debería de ser un aplauso, no una controversia? Entonces, si hay una controversia, debe de haber algún choque de esferas de competencia, como lo decía Ernesto, o de otra índole, que hacen que esa Constitución no sea tan buena como parece o como quisiéramos que fuera. Y ahí es en donde tenemos que adentrarnos un poquito para poder entender, tanto nosotros aquí en la mesa como quienes nos hacen el favor de acompañarnos en el auditorio que nos ve, entender lo que tú tratas de decir y aclarar las ideas, nada más. Yo creo que hay que volver al punto en el cual ya son tiempos distintos. Vamos a ver por qué el Ejecutivo ahora resulta que si fomentó en su momento la consolidación de esta nueva etapa en la historia de México, donde ya son 32 estados en una igualdad, donde ya están cambiando las cuestiones estructurales, pues bueno, es una sociedad con una mentalidad y una amplitud más donde se puede allegar de mayores herramientas. Tal vez yo quiero ver eso, que esa fue la afectación principal, falta de control hacia un sector que, bueno, tiene esta forma de pensar más completa. También, realmente seamos que en la Ciudad de México es donde uno de los bastiones de la oposición, del régimen. Estamos hablando que ahí precisamente se mantiene un completo, está muy alejado el control estatal. Es una hegemonía del PRD. Es el PRD, el otro partido que también nació del mismo. Al fin y al cabo, yo no le quiero poner a veces nombres, es oposición. Correcto. Es la oposición. A ver, yo nada más lo que quisiera aquí aclarar al licenciado Raúl es una cosa de fondo, ¿no? Y que usted lo dijo muy claramente, licenciado. La Constitución puede estar muy bien, pero si no parte, como lo dijo aquí el licenciado, de una cuestión legítima, y debería de haberse cambiado la Constitución primero para llegar a esta constitución para el pueblo, pues ya desde ahí es un cambio nada más por el cambio y para el beneficio de lo que habíamos dicho.
de la partidemocracia, porque si no se tomó al Senado para cambiar la Constitución y crear ya este constituyente del gobierno de la Ciudad de México, pues ya ahí es donde se está interrogando la legitimidad de esta situación, no tanto el contenido, sino cómo viene y cómo se hace. Sí, ¿puedo? Por favor, Ernesto. Bueno, sí hay un problema desde un punto de vista personal de legitimación, porque no se creó un constituyente no se le permitió a un constituyente de la ciudadanos participar ahí. Tal parece que hubo una repartición de cotas de poder. Eso sucedió en el proceso previo a la creación de la Constitución. Ahora, lo que estas fuerzas permitieron que surgiera, no esperaban lo que surgió, y si lo esperaban dijeron, bueno, si hay algo que no nos guste, pues lo vamos a impugnar, como sucedió finalmente en los hechos, porque la Constitución en sí misma viene muy benéfica para el pueblo, para beneficiar a los ciudadanos de ahí, de la Ciudad de México. Es muy buena en ese aspecto. Aclarando, una cosa es lo que dice la letra y otra cosa es lo que sucede en los hechos. ¿Sí? No porque la Constitución sea vanguardista ya va a haber un beneficio enorme para la ciudadanía, no, una cosa es lo que dice, lo que está escrito, y otra cosa es lo que sucede. Ahora, ¿quiénes, ya pasando un poquito de la legitimación al fondo, al contenido de la Constitución, quiénes se inconformaron? El Senado de la República, la Procuraduría General de la República, el Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunos partidos políticos y el Tribunal Superior de Justicia. También incluso la Asamblea Legislativa también se inconformó porque no se le había llamado y podía salir perjudicado con las decisiones de la Suprema Corte, se le impugnó y se le dio la razón que participara como tercero interesado. El constituyente también no se le había dado el carácter para defender lo que ellos crearon, entonces tuvieron que impugnar y solicitar que se les permitiera la defensa de lo que ellos crearon al constituyente, porque nada más se conformaron, crearon la Constitución y desaparecieron. Y entonces no se les estaba llamando, espérame tantito, nosotros fuimos los que la creamos, permítanos defenderla, lo que creamos. Entonces ya están participando en las controversias, son controversias y controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y tengo conocimiento que por ahí un abogado promovió un juicio de amparo. Y sin conocer el contenido de la impugnación, porque debe ser una afectación personal, no institucional, tal vez por la falta de legitimación, por el procedimiento de que no le permitieron a los ciudadanos de la Ciudad de México participar en el 100% de la constitución del constituyente, de la formación del constituyente, sino que hubo repartición tal vez eso, no desconozco el contenido de la impugnación, pero pudiera ser que por ahí va. Ahora, quiero tocar un tema que en lo personal, como servidor público del Poder Judicial de la Federación y como ciudadano, me interesa muchísimo, y tiene que ver con la impugnación del Tribunal Superior de Justicia. La Constitución de la Ciudad de México crea una figura que nunca ha existido en ningún ordenamiento legal, menos en una Constitución, que es el Consejo Judicial de Ciudadanos. Elías Ayú, ¿cómo se llama? El presidente del Tribunal Superior de Antonio Justicia. Elías. Antonio Elías Azar. Azar, sí. Como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y representante del Poder Judicial de la Ciudad de México, y por unanimidad, todos los magistrados apoyándolo a él para que interpusiera la controversia constitucional, porque no están de acuerdo con la creación de ese Consejo Judicial de Ciudadanos. Sus argumentos son porque ese consejo tiene un superpoder, está por encima de los poderes,
porque le están dando facultades para designar a los consejeros, ¿sí? de la judicatura de ahí de la Ciudad de México. Local en ese caso. Local. Le están dando algunos poderes como el constituyente, pero no para crear la Constitución, sino para regular ciertos actividades fundamentales del Poder Judicial de la Ciudad de México, y después desaparecen. Dicen que los argumentos que esgrime son que ese Consejo Judicial de Ciudadanos atenta contra los principios de independencia, autonomía e imparcialidad judicial, que son los pilares de la administración de justicia. Así es. Personalmente, considero que incluso ese Consejo Judicial de Ciudadanos se quedaron cortos. Debieron darle más facultades. Aunque sean metaconstitucionales. No serían metaconstitucionales, porque hay un fundamento constitucional para que los ciudadanos participemos como ciudadanos en estos órganos, no en los órganos de gobierno administrando y todo, sino vigilando y sobre todo, vigilando que no le dieron esa facultad al Consejo Judicial de Ciudadanos, por eso digo que se quedaron cortos. Vigilando, supervisando la buena administración de nuestros servidores públicos. ¿Cuál es el fundamento constitucional para que sustenta o que podría sustentar este Consejo Judicial de Ciudadanos? Es el artículo 39 constitucional, que dice que el poder esencial y originalmente reside en el pueblo. El pueblo en todo momento tiene el inalienable derecho. Sí. Derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Sí. No sería un superpoder porque no estuviera administrando nada. No estaría por encima de los otros poderes, sino simplemente el pueblo tiene o no el poder de pedirle cuentas a sus mandatarios, a sus gobernantes. Si el pueblo los designa, ¿que el pueblo no tiene el derecho de pedirle cuentas? Eso es lo que podría hacer el Consejo Judicial de Ciudadanos. No le dieron esas facultades, le dieron nada más facultades para designar a los consejeros. Por aquí vienen muy limitadas, por cierto, que no debería de preocupar a nadie. Muy limitadas esas facultades que le dieron. Ya vamos a ver, así rapidito. Está aquí. Lo que más les preocupa es que van a designar a los consejeros de la judicatura local. Los consejeros ciudadanos tendrán la facultad de designar a los consejeros de la judicatura local. La judicatura de la ciudadanía. Sí, correcto. Local. Proponer al Congreso las ternas para elegir y anteriormente que se formara este consejo, ¿quién elegía a los consejeros? ¿La asamblea? La asamblea. Entonces no hay una duplicidad ahí de funciones. Sí, el problema es que caemos, si las cosas siguen igual, se puede caer en la partidocracia. O sea, los poderes ya constituidos, que el 99% son de los partidos políticos, a través de los partidos políticos se llega ahí. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Dónde queda el poder de los ciudadanos de pedir cuentas, de vigilar que las cosas, que la administración queda en el mismo hecho que hemos discutido aquí otras veces, que cuando el ciudadano electo para tomar protesta dice y jura cumplir y hacer cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y servir leal y patrióticamente en el desempeño de su cargo. Exacto. Y agrega, y en el caso de no hacerlo,
que la soberanía, o que mejor dicho, que los ciudadanos me lo demanden, pero sin embargo no hay vías para ejercer esa demanda. Por eso la importancia de este consejo. Pero este solamente elige a consejeros, no sirve como una instancia para poder remover a gobernantes corruptos o ineficientes. Por eso digo que se quedaron cortos. Sí. No debe crearse nada más para designar a alguien y desaparecer, debe ser permanente, y no solo en el Poder Judicial, porque nada más la Constitución de la Ciudad de México está creando el Consejo Judicial de Ciudadanos nada más para el Poder Judicial. A los otros poderes los dejaron en libertad, que hagan, que sigan y haciendo lo que quieran hacer. Este consejo debe ser un consejo general de ciudadanos que tengan incidencia en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, en el Judicial, pero vigilando la administración, vigilando que los procesos de selección, designación de magistrados, jueces, magistrados y todo el demás personal que sea realizado con la mayor transparencia, que los recursos se administren con la mayor transparencia. Pero Ernesto, cuando hablas de vigilar, no sé por qué, pero me evocas al Big Brother, ¿no? O sea, van a vigilar que todo se haga, pero ¿en dónde van a tener el sustento que le dé dientes para poder ejercer algún tipo de coacción, ¿no? Que permanezca ese Consejo General de Ciudadanos, y cuando quiera saber algo, ¿por qué designaron a esta persona como magistrado, como juez, como ministro? Porque esta figura debe trasladarse a la Constitución Federal. No debe quedar en la Constitución de la Ciudad de México, que debe trasladarse a la Constitución Federal. Y a los demás poderes. Y a los demás poderes y a todas las entidades federativas. Correcto. Le deben dar facultades de que cuando quiera saber algo, por ejemplo, a ver cómo manejaste los recursos en esto. El poder de dárselo y revisar con tranquilidad. ¿Y el Contralor de la Federación? Ese Consejo de Ciudadanos también revisaría el Contralor. Caray, estaría por encima del Contralor. No, porque no tiene facultades. El Consejo Ciudadano es nada más. No tiene facultades ejecutivas, ni coercitivas, ninguna. Solamente revisa. Nada más para saber que las cosas estén funcionando. ¿Y puede iniciar algún tipo de gestión? No, una denuncia ante las instancias competentes. Ok, para presentar denuncia como un ciudadano común y corriente. Sí. Nada más para saber que todo está funcionando con regularidad constitucional. Ok. Legalidad, constitucionalidad, no sin facultades para iniciar procedimientos y todo, no. Exacto. Nada más pedir cuentas y se las dan. Quien nada debe, nada teme. Aquí todos deben y todos temen. Esto sería ya una democracia clara en poner a la ciudadanía, como usted lo ha manifestado bien, dentro de las leyes, vigilante de las leyes, y sobre todo vigilar el ejercicio de lo que se dice en la Constitución, porque la Constitución le hicieron muy bonita, le pusieron flores, le pusieron ramos, le pusieron colores, como un candidato cuando quiere ser diputado, cuando quiere ser gobernador, viene, nos canta bonito las cosas, que nos va a traer agua, que nos va a quitar la inseguridad, que va a haber alumbrado público, que nos va a poner un parque, pero ya cuando ya están hechas las cosas, pues se olvida, como lo que está pasando en la Ciudad de México y en otros estados, que no hay inseguridad, que la inseguridad está al mayor, que hace falta agua, que el robo de autos, de vehículos, la trata de personas, está ahí en la Ciudad de México, ¿sí? Y se está dando en aumento cada día, así que puede ser muy bonito lo que pintan, pero si no hay un vigilante que diga esto no se está ejerciendo, pues para maldita la cosa, sí. Vamos a ver cómo opera. Personalmente no estoy de acuerdo con ello. Personalmente se me hace un retroceso enorme por las consecuencias que implican, y con todo gusto voy a tratar porque se recuerdan de la Constitución del 54, del 24. Hablemos del Supremo Poder Conservador, no sé si recuerdan esa figura. Era el cuarto poder del que no se habla, y para mí tuvo que ser
totalmente removida de la Constitución. El máximo, el supremo poder conservador. Pero tenía facultades omnipotentes. Pero bueno, entonces aquí estamos viendo que se están creando una cuestión fuera de los que ya están, porque a mí es una violación completa lo que marca el 49. El 49 constitucional me marca la división de poderes y me dice: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en el legislativo, ejecutivo y judicial. Paren de contar. Nunca esas figuras se me hacen una creación que, vuelvo a insistir, habrá quienes la defiendan y quienes estén hay que darle el beneficio de la duda. Sin embargo, para mí vuelve a ser un retroceso, porque realmente quienes tienen que velar por la protección de la Constitución ya están. Creo que lo que nos hace falta, Raúl, y perdona una vez más que te interrumpa, creo que no es crear un nuevo poder, sino darle a los poderes que están ahora las facultades necesarias para que sean mucho más expeditas las formas, para que los procesos sean más sencillos y para que podamos llegar a esa revocación de mandato que tanta falta nos hace, llegar a la sustitución, llegar al plebiscito, llegar a todas esas figuras que forman parte de los procesos democráticos y que están ausentes en México. Permítanme, sí, adelante. Termino la idea y con todo gusto, por favor, porque es importante señalar que todo está fijado aquí, en la Constitución. Sí. En la Constitución tenemos todo lo que es necesario para este Estado, porque volvemos a que tiene unos muy buenos orígenes. El problema vuelve a ser lo que se ha reiterado en el programa: las personas. Señores, si el Contralor se pone a hacer sus funciones como corresponde, adelante. Si se dan los juicios políticos contra quien corresponda, sí, señores, sí se puede. Sí, nadie es omnipotente, ni el propio presidente. El problema es que ha sido suavizado o inclusive no se ha dado la trascendencia como en otros países, ya lo hemos visto. Brasil es un claro ejemplo en el cual nadie puede estar arriba de sus propias leyes, ni se le debe de tachar sus propios actos negativos. Te voy a decir algo, Raúl, que yo he visto desde que tengo uso de razón y a lo mejor un poco después, no tan atrás. Creo que uno de los problemas más graves de México es la ausencia del Estado de Derecho, que se pregona que existe, pero que se sustituye con las acciones democráticas. Un grupo de personas bloquean la autopista, están cometiendo un delito federal, pero no se les toca. ¿Por qué? Porque es un acto político. Y yo no entiendo, es el mismo delito que puede cometer otro ciudadano, y al otro ciudadano sí lo encarcelan. Si lo comete un ciudadano personal, en lo particular, lo agarran y le hacen y bueno, ¿y cuál es la diferencia? Si es el mismo acto. A ver, él habla de bloqueos, sí, y yo le voy a aumentar todavía otra cosa más. De los bloqueos que han habido aquí, ha habido robos, porque dejan pasar y cobran. O sea, no nomás están bloqueando, están todavía cobrando daño en propiedad ajena y se están beneficiando. Hasta muerte ha habido. Y no ha habido quien pare nada. Ahora, yo aquí podría decir... ¿Por qué no se ejerce la ley? La sustitución, no hay sustitución. A ver, yo sí voy y me siento mal y voy a ver al doctor. Y el que le va a decir qué es lo que me recete, pues soy yo, claramente con mis síntomas. No quiero sustituir al doctor, pero sí, ¿sabes qué? Me duele el pecho, me tiemblan las manos, no puedo hacer esto así, no puedo hacer esto acá. Y le estoy con eso diciendo a él, pues más o menos qué es lo que me va a recetar y la enfermedad que tengo. No quiero sustituir al médico, pero el médico sí me va a decir, bueno, ya lo quieres tomado o lo quieres inyectado, ¿no? Entonces sería aquí sería de esta forma que la ciudadanía, si tiene el poder de elegir a sus gobernantes, también que tenga el poder también de retirarlos si no sirve. ¿Por qué debe de hacer? Y no se hace. Estamos hablando de que el ejercicio, por ejemplo, no nos vamos lejos, dices que le demos el cuestión de la duda, los juicios orales a un año, ¿qué es lo que están allá? Están diciendo que pues no están funcionando, sí. Y están las mismas personas, los mismos jueces, los mismos fiscales y no están funcionando. A ver, quiero agregar algo sobre este punto, porque no estaríamos hablando de la conformación de este consejo, yo le quiero llamar Consejo General de Ciudadanos, para que no nada más
exista para que trascienda lo el Poder judicial. para que trascienda a los otros poderes y también a la Federación, no nada más a la Ciudad de México y a las otras entidades federativas, para que trascienda a todos lados. No estaríamos hablando de la conformación de este Consejo, que ya es la punta. Lo que está pasando en la Ciudad de México con este Consejo Judicial de Ciudadanos es el inicio de otorgarle, darle una forma de que el pueblo exprese, de ejerza el poder como lo dice el artículo 39. No nada más a través de ciudadanos los elegimos y hagan lo que quieran, sino si no puede vigilar y no puede hacer que cumplan con el mandato constitucional, pues es letra muerta lo que dice el artículo 39, que originalmente el poder reside en el pueblo y emana de él, y que tiene en todo tiempo inalienable derecho de modificarlo o sustituirlo por otra clase de gobierno. Eso es letra muerta si no tiene el ciudadano común un poder de hacer eso. Este Consejo General de Ciudadanos haría eso sin necesidad de estar administrando, sin necesidad de estar impartiendo justicia, sin necesidad de estar legislando, nada más vigilando que la administración se lleve a cabo con la regularidad, la transparencia y la efectividad que los ciudadanos necesitamos. No estaríamos hablando de la conformación de este Consejo General de Ciudadanos o Judicial de Ciudadanos si los poderes constituidos, si las dependencias y los gobernantes que tenemos estuvieran cumpliendo con el mandato constitucional. No existen mecanismos. Un ejemplo voy a dar. Creo que es en Coahuila. Coahuila, el gobernador que acaba de tomar hace poco, Cabeza de Vaca. Diario en las noticias estamos viendo que la ciudadanía está protestando ya contra ese gobernante porque les ha aumentado el agua, y otras cuestiones de impuesto, hay inseguridad y hay un montón de cosas, y es diario. Los medios de comunicación lo están dando a conocer a toda la República, a este Cabeza de Vaca. Digo, un día, 2 días, 3 días, 4 días, ya llevamos más de una semana o 2 semanas, casi lo que está pasando en Venezuela, y no puede ningún poder investigar para ver y no siga trascendiendo toda esta situación de este gobernador Cabeza de Vaca. No sé si han visto las notas. Sí. No hay quien lo remueva, ni hay quien lo pare. Aquí puede pasar en la conformación de este consejo, que yo lo veo muy bien que lo hayan incluido en la Constitución de la Ciudad de México. Pero está impugnado ya, ¿no? Sí, está impugnado precisamente por el Poder Judicial del Estado. Está impugnado porque no les gustó, dicen que afecta su imparcialidad, su independencia y su autonomía. Bueno, aquí puede pasar algo con este consejo si hacen lo mismo que hacen muchas autoridades y no cumplen con el mandato. Caemos en lo mismo y caemos en un círculo vicioso. Sí. Y eso es lo que puede pasar con el Consejo Judicial Ciudadano, porque lo van a elegir a través del Congreso. ¿Y a quiénes eligen? A mi compadre, a mi hermano, a mi cuñado, a mi amante. Va a ser aumentar el costo del Estado. Sí, no, pero no tienen va a ser totalmente honorarios. Totalmente honorarios. Okay. Y el otro que yo digo también debe ser totalmente honorario pero con facultades más amplias. Bueno. Porque puede pasar lo mismo, de que hagan lo mismo de lo que se viene haciendo y caemos en el círculo. Pero el ciudadano es el enfermo, es el que dice qué es lo que le duele. Y ahí es donde van a poner orden. De hecho, a mí me gustaría también, me gusta más otro nombre, me gustaría llamarle el Consejo de Ancianos. También podría ser un nombre. Ahí me puedes inscribir. A ver si me permitieran a mí participar. Por favor. Déjenme señalar el Consejo de Ancianos. Sí. No, y entonces después vamos a tener que crear otra instancia para vigilar a este consejo, ¿no? Así es. Y entonces vamos a seguir creando instituciones en arena que no terminan de dar resultados realmente. Señores, es hacer valer esto. Claro. ¿Qué acaso no hay un juicio de amparo para actos de autoridad? En verdad no hay acciones colectivas. Juicio de procedencia, revocación de mandato. Entonces hay que hacerlo. El problema es que en México, habiendo mecanismos, hay un desconocimiento de los mismos. Ese es lo que yo pregono. Yo les pido a todos los ciudadanos, a la sociedad en general, que se acerque, que investigue si algo está pasando en sus colonias, en sus avenidas,
y creen que no hay una respuesta por parte del municipio, del ayuntamiento, evidentemente hay mecanismos para recordárselos. Hay que recordarle que la conformación es representativa. Ellos están trabajando porque fueron elegidos para realizar funciones. Pero no tenemos que estar creando más, invadiendo esferas, creando consejos. Lo que es, señores, aquí está todo, como decimos, está en orden, es saberlo usar. ¿Puedo comentar algo sobre esto? Sí, por favor. Nada más que concluir Raúl. la idea, Sí. un minuto, respecto a la cuestión de los bloqueos. Yo voy a dar mi punto de vista al tema, se los pongo sobre la mesa. Sí, claro. Es un miedo social que a quien le interesa mantenerlo es al gobierno federal, Así al es. gobierno estatal. No obedece a una incapacidad, no obedece a una cuestión que no pueda ser controlada. Simplemente a quién le conviene que tanto el que dice que se le viola su derecho de tránsito, así como los derechos mínimos de las personas que se manifiestan y que bloquean, porque es un hartazgo social. Sí. Es en confrontar a la sociedad. ¿Quién sale beneficiado de la confrontación social? El gobierno corrupto, el gobierno, las personas, los que se benefician. Cuando nos volteamos a ver uno frente a otro como sociedades, ellos se benefician porque se apartan ellos del panorama. En vez de que las dos volteen a verse y volteen a verle al Estado y exigirle que cumpla con lo que le corresponde en sus mandatos constitucionales, entonces ahí es donde las cosas cambian. Pero si se confronta uno contra otro, se va a seguir dando el ciclo vicioso de lo que es la cuestión. A nivel judicial les voy a dar con un último dato, lo que yo sé por compañeros que han sido actuarios, que son los que hacen las labores de los juzgados fuera de los mismos, es que pues no pueden ni siquiera, están sobrepasados cuando que hay inclusive detenidos ilegal entre el Chilpancingo y Acapulco de la policía comunitaria, Sí. que inclusive no pueden accesar a sus campamentos por temor, porque nadie les garantiza su seguridad. Entonces, mientras no sea el Estado quien con las medidas de las atribuciones hacer valer la ley, esto no va a cambiar aunque se creen más consejos. Podrán haber consejo sobre consejo. No, hay que dar la oportunidad de lo que ya está. Hay que saberlo usar. Adelante, Por favor, discúlpeme. adelante. No, está bien, la postura tuya me recuerda a un maestro, gran jurista, de los más destacados que han pasado por la historia de México, Ignacio Burgos Orihuela. Claro. Cuando se hablaba hace alrededor de 17, 18 años, una reforma del Estado, entre estas reformas del Estado, que luego derivaron en la reforma de junio de 2008 al nuevo sistema de justicia penal, derivó en la reforma de junio de 2011 del reconocimiento de la Constitución de los Derechos Humanos, derivó en la reforma de 2 de abril de 2013, la reforma a la Ley de Amparo. Esta reforma del Estado derivó en todas esas reformas estructurales fundamentales que ya tenemos, ya es un hecho, están en la letra, falta que se hagan efectivas, pero ya están ahí, afortunadamente. Y hubo mucha discusión en torno a esta reforma del Estado. El maestro Burgoa defendía mucho porque él era un constitucionalista y el más conocedor de nuestra principal defensa que tenemos los ciudadanos, que es el juicio de amparo. Y él insistía en que no había necesidad de reformar la ley de amparo, ya con la que teníamos podíamos hacer valer todos nuestros derechos habidos y por haber. No había necesidad de que en la Constitución se estableciera expresamente el reconocimiento de los derechos humanos y no había necesidad de que se reconociera en la Constitución la existencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos y que se exigiera su cumplimiento a las autoridades. No había necesidad y efectivamente tenía toda la razón. No había necesidad de que se hiciera todo eso porque como jurista destacado que era, él podía hacer valer esos derechos y más, y hasta inventaba derechos y se los reconocía porque tenía el don de la argumentación, del convencimiento. Era un conocedor que podía hacer valer todos esos derechos y más, y hasta los inexistentes los creaba él mismo con sus argumentos, o
los armonizaba, los que estaban en la Constitución, en los tratados, en las leyes, y de ahí sacaba un derecho que estaba oculto entre tantas leyes. Pero es uno de los más grandes juristas. Nosotros le entendíamos, los que trabajamos en esto y sabemos de esto, le entendíamos su postura, pero los ciudadanos no tenían la menor idea de qué estaba hablando. Ahora, me recuerda esto, con todo respeto, Raúl, a lo que estamos platicando, porque sí, ahí están las leyes, dicen cosas muy bonitas. Si las hacemos valer como están, ¿no?, logramos lo inimaginable. Pero ¿quién la va a hacer valer? Esa es la cuestión. No sería bien que ¿Quién la va a hacer valer? Esa es la cuestión. Sí, a ver, obligación. Es una pregunta que lleva una propuesta. ¿Quién la va a hacer valer? Cada ciudadano en lo individual, cuando sienta en su persona la afectación, un grupo de personas que no están reconocidos en una asociación, en un grupo, ¿qué mejor que sea un consejo de ciudadanos reconocido en la Constitución, no para estar por encima de los poderes, sino para estar en defensa, como la Comisión de Derechos Humanos, que incluso carece de legitimación para promover un juicio de amparo a favor de una persona, sino un consejo general, un consejo de ciudadanos que estén precisamente para eso, que tengan sustento constitucional, respeto de las instituciones, y siempre velando por capacidad de la colectividad en general, no nada más cuando surja un problema. Capacidad de supervisión y de gestoría. Sí. Nada más. Te puedo contestar esa pregunta con propuesta, motivos y fundamentos. Hace años, en los 60, y aquí el doctor no los puede decir porque él era joven, ahí andaba él ahí ya en la política, pero primero, antes le quiero contestar a Raúl, que decía que hay que crear una ciudadanía de ancianos. Yo creo que al llamarse ciudadanos, se llama ciudadanos, ancianos, jóvenes, indígenas, todos somos ciudadanos, todos somos ciudadanos, así que todos tenemos derecho, no importa aquí la edad. Y los únicos que podemos hacer valer somos los ciudadanos, porque Acapulco, antes que hubiera demasiados partidos, antes creo que en los 60 había 1 o 2 partidos por ahí, yo estaba de escuincle, pero sí me recuerdo que la ciudadanía participaba en todo. Iba a un partido y le preguntaba al mejor comerciante, al mejor empresario, a un buen doctor, oye, vienen las elecciones, participa como presidente, ¿no? Tú que eres ciudadano ejemplar, estamos hablando de personas ejemplares. Sí, está bien, ok, y muchos ni querían, pero a la fuerza. Y Acapulco estaba bien cuando venía siendo un ciudadano que participaba como presidente municipal. Vamos a hablar de seguridad. Antes se conocía como son las 11 y sereno. No había mucha policía aquí en Acapulco. Había un velador privado que venía de los pueblos y se metía a una colonia, oye, yo voy a servir de velador y pues ya en la mañana me dan lo que ustedes quieran voluntariamente. Y sí, a las 10, 11 de la noche son las 11 y sereno, son las 12 sereno. Cuando hacía sonar el silbato es que había un ladrón o estaba pasando algo y salía la ciudadanía a participar, a agarrar a ese ladrón, o lo que estuviera pasando, ayudar. Y Acapulco era paz y tranquilidad. ¿Por qué surgen las autodefensas? ¿Y por qué cuando hay autodefensas hay orden? Porque es la ciudadanía la que está ahí atribuyéndose y son los que conocen quiénes son los mañosos y quiénes son los ciudadanos ejemplares. Entonces yo creo que aquí dando esas referencias, y no olvidemos en Estados Unidos, ¿sí?, que quien nos juzgan son los jurados, no los jueces, es la ciudadanía. Entonces yo creo que aquí no se debe dar el cambio por el cambio, si debemos cambiar para mejorar la situación tan problemática
que tenemos y que estamos pasando en México. Huachicoleros, traficantes de mujeres, drogadicción, falta de agua potable y un montón de cosas que están pasando. Entonces, si no ponemos a personas con personalidad ejemplar como este jurista que hubiera sido de la Suprema Corte, hubiera hecho muchos cambios, pero nunca lo dejaron pasar, ¿sí? Nunca le dieron ese chance, hubiera hecho cambios. Entonces, yo creo que aquí nada más estamos haciendo el cambio por el cambio y siendo pupalistas. Se llamaba policía de barrio, lo que tú señalas. Raúl, tienes la palabra. Una muy buena figura, el policía de barrio era muy respetado en ese cúmulo, en esas calles, en esa cuadra que me decían que era respetada la figura del policía. Y querido además, querido, y la verdad es que yo sí todavía tengo que dar franqueza cuando veo un policía yo le invito un refresco porque está cumpliendo un deber y no debo de pensar de la corrupción o lo malo que puede hacer, sino la figura que representa. Yo quiero poner una cuestión aquí y no me voy a cansar de reiterar que a quien le corresponde es a la sociedad, es a la ciudadanía en general. Quieren valer el 39 que dice el doctor, es dejarse de la ceguera social. Dejar de preocuparse por cuándo es el fútbol, cuándo es la novela de la noche, porque es muy fácil quejarse, pero es mejor ocuparse, es mejor que se pongan a ver cuáles son los defectos, como dice, ¿sabe quiénes son los delincuentes del barrio? ¿A poco no lo saben? Pero el temor, volvemos al punto, ¿quién te protege si tú lo haces? Sí, porque están dentro del mismo. El cáncer de México es la corrupción, en efecto. Y la impunidad. Y la impunidad, y el amiguismo, se acaba de demostrar que le dieron no sé cuántos millones a la campaña de nuestro señor presidente. No se demostró, se acusa. Pero no se presume. Se presume, sí. Pero de cualquier forma, hay una investigación. Los mismos de la empresa han señalado que lo hicieron a través de un intermediario. Yo dejo que hasta que se presumirá que sea... Sí. Inocente, que hasta se demuestre lo contrario, pero ya mientras en otros países se ha visto que mientras está la investigación dejan el cargo. Eso es el deber ser de otros países. Bueno, este señor se le acusa de cuando fue director de Pemex, hace mucho tiempo que no es director de Pemex, así es que ya no ostenta el cargo. Bueno. Se habla que este problema pasó hasta desde cuando venía de la campaña Peña Nieto, siendo todavía candidato. Es así, se presume. Ya se presume. Fíjense que yo quisiera... antes de pasar a la última pregunta, o a la pregunta que fue la inicial, y en donde nos tenemos que concentrar ya en la última media hora, yo sí quisiera preguntarles, porque me quedó resonando lo que ustedes dijeron, ¿no? Lo que sucede es de que la Ciudad de México ya era de facto un estado. Las delegaciones funcionaban como si fueran municipalidades. Entonces, pues lo único que les hacía falta es el marco legal para poder funcionar adecuadamente. Entonces, aquí en Acapulco tenemos la figura del delegado municipal. Hay un delegado municipal que no es una delegación propiamente, es una persona que representa al municipio y que se establece en algunos lugares a conveniencia del cabildo o del presidente municipal. Existen muchos otros lugares. Es una figura que hace... trámites más fáciles y que hace la vida más sencilla al ciudadano. Pero comisario. No, ese es comisario. No, este se llama delegado municipal. Yo lo conocí la figura en los 80s con el almirante Argudín. Había un delegado municipal en La Sabana, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero a lo que voy es a esto. Tenemos dos ciudades que son monstruos después de la Ciudad de México, que es Guadalajara y Monterrey. Guadalajara y Monterrey están creciendo, bueno, ya crecieron, ¿no? Pero están creciendo más y no alcanza la administración a atender a la magnitud de la mancha urbana y se tiene que subdividir. Y de hecho debe de haber figuras que ya hayan particionado la misma ciudad y que están atendiéndola por sectores. Eso sucede en Guadalajara, eso puede suceder en Monterrey y tal vez pueda suceder en algunas otras ciudades después. Aquí la pregunta es, ¿llegará el día en que tendremos el estado de Jalisco y el estado de Guadalajara? ¿Llegará el día en que tengamos el estado de Nuevo León y el estado de Monterrey?
porque la ciudad haya crecido tanto como la Ciudad de México y haya funcionado en los hechos como un estado y quiera regularizarse y se haga un constituyente y hagan su propia constitución y repliquen lo que se hizo en la Ciudad de México, porque se den las mismas condiciones, y no digo ahora, digo mañana, dentro de 10 años. ¿Será que lleguemos a ver que eso suceda? Porque ustedes acaban de expresar que la razón por la cual se hizo todo esto fue porque ya en los hechos operaba como un estado y tenía municipalidades que se llamaban delegaciones y que había que darles un marco legal, constitucional, etcétera, para que funcionara como un estado. Tan tan. Esa sería la pregunta y estamos, para que ustedes tomen nota, estamos a 5 minutos de llegar a estar con media hora de programa en donde tenemos que hacer la síntesis y llegar a la conclusión final de si efectivamente la Constitución de la Ciudad de México es anticonstitucional. Okay. Ernesto, por favor. Creo que jamás podría llegar a suceder en ninguna otra entidad de la República lo que sucedió en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ahí sucede una cosa totalmente específica que no ocurre en ninguna otra entidad, y ahí está la sede de los poderes de la Unión. Okay. La sede de los poderes de la Unión tuvieron la necesidad de, como son federales, están en toda la federación y están nada más en oficinas, tuvieron la necesidad de que esa ciudad tuviera un administrador para no distraerse ellos en las actividades del monstruo, que es cuando la fue ciudad. Distrito Federal. Sí, cuando era Distrito Federal. Además le copiaron a Estados Unidos, que ya está el Distrito de Columbia. Columbia, Sí. que es la sede del Ejecutivo Federal. Y del Legislativo Y también, del está el Legislativo, Capitolio. de los poderes, también sí, hay de los exactamente, poderes, sí. de los poderes. Fue una copia que se trajeron para acá para que funcionara el federalismo. Pero además de eso, ahí hay una asamblea legislativa con la facultad de crear leyes. Que eso surgió después. Sí, Originalmente no. Después surgió la necesidad de crearla, y desde ahí hubieran hecho de una vez la Constitución, pero para que funcionara ya como una entidad federativa. Pero no lo hicieron, crearon la Asamblea Legislativa, entonces ya tenían un jefe del Ejecutivo de la ciudad, ya tenían delegaciones prácticamente funcionando como municipios, y ya tenían un poder legislativo que era la Asamblea Legislativa. Ya a partir de que se creó toda esa situación, ya estaba funcionando en los hechos como una entidad federativa. Y por eso la necesidad de crear la Constitución. Cualquiera de los estados de la República no tiene esa situación de México, no son sede de los poderes de la Unión, tienen una legislación, pero para todo el estado es prácticamente imposible que un municipio, el cabildo, por ejemplo, hay cabildos sí legislan, pero nada más para bandos de buen gobierno, reglamentos únicamente, porque hay una diferencia sustantiva fundamental entre leyes y reglamentos. Las leyes nada más son facultad de los legisladores, los reglamentos lo puede hacer el Poder Ejecutivo, en este caso gobernador o presidente municipal con su cabildo, sí, crear esos reglamentos o bandos de buen gobierno. Como el reglamento de tránsito, no por ejemplo. Leyes, exactamente. Esas situaciones atípicas o específicas que prevalecieron en la Ciudad de México son los que llevaron a que en los hechos funcionara como una entidad federativa, cosa que en ninguna otra entidad va a ocurrir, a menos que, y lo dice la Constitución, la sede de los poderes se vaya, diga, bueno, ya aquí ya estamos agobiados de tanto tráfico, no podemos, tardan horas en trasladarse 10 kilómetros, 20 kilómetros, ya es imposible funcionar, vámonos a otro lugar. Forzosamente se tiene que ir a meter a otra entidad federativa, porque o quitarle un pedacito a uno y otro al otro, y ahí crear la sede de los poderes de la Unión. Como sucedió en Brasil, ¿no? O sea, de Río de Janeiro hicieron Brasilia, que fue una ciudad que se construyó exclusivamente como como sede de los poderes. Exactamente, y yo creo que para allá va, porque sí. Miren, el artículo 122, eso lo quería yo comentar al principio, pero dije, se puede complicar más
el análisis, la plática. Y a lo mejor yo 122. estoy imaginando cosas. Dice, la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política y administrativa. Voy al punto donde dice, o donde habla algo de que puede llegar a suceder. Y esto nos llevaría entonces a la creación de una ciudad especial que sea sede de los poderes, exclusivamente. Sí, cuando reformaron la Constitución para poder crear la Constitución de la Ciudad de México, por ahí no lo ubico ahorita de repente, pero por ahí se menciona la posibilidad de que los poderes de la Unión se pasen a otra sede. Estamos presumiendo, nada más. No, sí se maneja. Considerado ahí. Está considerado, pero estamos presumiendo que se maneja maneje la la posibilidad. Sí, dice, cuando los poderes de la Unión se salgan, se quedará, algo así dice, cuando los poderes llegaran a cambiar de sede, quedará constituido como entidad federativa con el territorio que actualmente cuenta. Algo así. Yo aquí veo el 44 que dice, y en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un estado de la Unión con la denominación de la Ciudad de México. Exactamente. Eso lo vi aquí. Con la denominación de con la ciudad. Denominación de Ciudad de México. Porque es la capital de la República, por supuesto, se lleva el Se nombre. lleva el Y nombre. entonces, ¿cómo se llamaría la Ciudad de México Del entonces? Valle de México, tenía ¿Sí? algo del Valle Ya de está México. también considerado esa la opción en caso de suceder, Sí. ok. Y entonces, si se trasladan los poderes de la Unión a una entidad, ya sea dentro de una entidad o que agarre ahí territorio de ambas. Que expropie un de varias, territorio. Ujú. Exactamente. Sería, le pondrían el nombre que quieran ponerle, sede de los poderes de la Unión, lo que quieran, Ciudad de México. pero ya no podría pasar lo mismo que sucedió en la Ciudad de México. Ujú. ¿Por qué? Porque nada más sería, ellos mismos administrarían, tendría su propio ejército, su propia policía, su propio territorio, pero ya sin necesidad de que alguien les ayude a administrar. Sin un gobierno, sino ellos mismos Exactamente, serían. ellos mismos administrarían un pequeño territorio donde quepan los poderes de la Unión. Ok. Pues yo creo que si no siguen participando personas intelectuales como jurista tan nombrado que dijiste, que llevaba Ignacio Burgoa, Ignacio Burgoa, donde él llevaba no nomás una cuestión como los caballos, ¿no? Que van tapando y nomás van viendo el camino, sino tenía una cuestión jurídica amplia, hasta dijiste, bueno, a veces hasta se ha hecho otros artículos. Yo creo que eso es lo que necesitamos para el progreso. Tuve la fortuna de platicar con él. Quienes estén en los poderes, Sí, no porque hacemos todavía si me queda a mí la duda de esta constitución, si es populista, neoliberalista o arribista. No sé la verdad cuál sea el tema, por la que no se ve lo legítimo y cuáles son sus necesidades. Eso es lo que yo doy. Hay algunos artículos que están impugnados. Ahora, la pregunta es, ¿se pueden impugnar todos los artículos? ¿Se podría podría llegar a suceder, suponiendo sin conceder, pudiese llegar a suceder que se impugnen todos los artículos de la nueva Constitución de la Ciudad de México? Claro que se podría dar. Por supuesto que sí. Sí. Bueno, pero nada, Sí, por mi favor, participación por favor. final antes de Sí, ya sentar sí, bases era sí. la cuestión de los delegados municipales. Sí. Que quiero mantener la participación. Sí. Se me hace una figura un tanto controversial, ¿no? A nivel administración, donde jerárquicamente se encontraría. Yo creo que también hay una obligación social de reclamarle a quienes realmente tienen que velar por el interés de los circuitos, sectores. En este caso, no tanto generar una función abstracta como un delegado municipal, en qué parte, en qué parte y en qué parte. Señores, hay que recordarle al auditorio que para eso están los diputados locales y federales. Tienen las labores administrativas a que se les debe de exigir. Tienen un presupuesto para abrir una oficina en sus zonas que representan, sus distritos, sí. En las zonas que representan. Tanto el federal como el local tienen ese presupuesto para abrir una oficina, para atender al sector.
para hacer labores de asesoría y de gestoría conforme lo que debe de estar. Entonces, realmente, ¿dónde están? Es que es la pregunta que, saltando un punto de vista político, ¿dónde se encuentran nuestros diputados? Yo nunca lo he visto. Yo te pregunto. No se encuentra ni en el Congreso de la Unión, ¿eh? Yo te contesto. En el Estado, porque no sé dónde. Del Estado. No, yo no he visto, Sí. no sé quién ganó. Sí. Por alguna cuestión, nunca lo he visto. Dicen, jamás se ha parado en la zona que representa, pues Costa Azul, entonces evidentemente debe de andar por ahí haciendo labores que no sean de promocionarse para un nuevo cargo. Supongo que debe de estar trabajando para el bien del circuito. Pero a ver, yo te voy a contestar como periodista, porque lo vivo casi a diario. La participación de la ciudadanía la quitan. Si van a inaugurar una calle, va el gobernador que sea, no estoy hablando en especial, el de la Ciudad de México, si quieres, va acompañado con todos sus funcionarios, con los diputados, y va a ver, y si es del Estado de Guerrero, también ahí los encuentras a todos. Si tú quieres ver a diputados, regidores, sí, todos los funcionarios, pues vete donde vaya a haber un evento político, ya sea del presidente de la República, ya sea del gobernador del estado, o ya sea del presidente municipal, y ahí los encuentras, Operando a todos, para su circuito, no. a todos. Operando para su circuito, ayudando a su circuito. Y ahí es donde me extraña que cómo se dicen ellos que la ciudadanía los apoya, si dentro de sus eventos, lo veo aquí en Acapulco, en Guerrero, no participa la ciudadanía. Participan, ahí están los diputados, los regidores, los que cobran sin ir a trabajar, ahí están todos y ahí lo van siguiendo y ahí va la bola en la inauguración del agua, de las calles, de la pavimentación de aquí, que es su obligación, y no están los de la colonia. Y ahí lo podemos ver, vean ustedes las fotografías, cuando va a inaugurar una calle, cuando va a ver, si ustedes ven a un ciudadano. Atrás de él está un funcionario, su gabinete, su diputado, todo, pero no la ciudadanía. De acuerdo a todo lo que que nos han aportado ustedes, lo que han expresado aquí en este programa desde que inició, quisiéramos llegar a conclusiones finales y que nos den su punto de vista sobre si esa Constitución de la Ciudad de México es una constitución que está apegada a la Constitución General de la República, si efectivamente no es tan anticonstitucional como se dice, si realmente cumplió con todos los requisitos que establece la Constitución General de la República para establecerse como tal, si el Congreso, si el Congreso Constituyente se estableció de acuerdo a lo que dice la Constitución, etcétera. La conclusión final. ¿Tenemos en la Ciudad de México una constitución constitucional? Bueno, de lo que yo ya comenté, se pueden extraer las conclusiones. Sí. La conformación del constituyente hubo irregularidades. Okay. Parecía un pastel. Sí. Por lo tanto, no se le dio la autonomía, la soberanía a los ciudadanos para que el 100% de los ciudadanos participara a conformar ese constituyente. Yo le contestaría, porque no la contesté, sí, que sí es posible siempre y cuando haya una afectación a quien se sienta legitimado para impugnar. O sea, para legitimar a quien impugne, tiene que haber una afectación en su persona o en su ámbito, de acuerdo a su situación frente al orden jurídico. Sí. Y en este caso, sí puede ser motivo de invalidez. Okay. Si los ciudadanos, si hubo ciudadanos que querían participar, pero como nada más les dieron el 60% y ya lo otro estaba repartido, un 40% de ciudadanos se quedó con las ganas. Puede reclamar. Pudiera ser que ahí podría haber un motivo de invalidez, de nulidad del procedimiento para conformar el constituyente. Pero siempre y cuando exista la afectación y la legitimación de alguien que impugne y logra demostrarlo ante la Suprema Corte. Por un lado. En cuanto al fondo, sí hay aspectos, conceptos que maneja la Constitución de la Ciudad de México que podrían contravenir
la Constitución Federal. Yo toqué el tema de salud, pude haber tocado el tema de trabajo, de educación y otros más. Toqué el tema de la conformación de la impugnación que hizo el Poder Judicial del Estado, digo de la Ciudad de México, que sintieron afectados en su autonomía, su independencia y su imparcialidad con la creación del Consejo Judicial de Ciudadanos, y por eso estaban legitimados para impugnar esa determinación, porque sentían una afectación, una invasión a su poder que ellos tienen. Entonces sí hay elementos que podrían ser inconstitucionales, o sea, contrarios a la Constitución, pero la mayoría de que yo alcancé a ver ahí, lo único que hace es, o lo único que están haciendo es, en el mejor de los casos, regular los derechos humanos y las garantías que ya se establecen en la Constitución Federal. No los amplían, los regulan. La Constitución es muy específica y dice, los ciudadanos de la República Mexicana tienen estos derechos humanos, y ahí los van enumerando: derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho de asociación, derecho, y todos los derechos. Los van mencionando así de manera muy, ahora sí que hasta superficial. Y la Constitución de la Ciudad de México trata de hacer aclaraciones y más precisiones sobre esos derechos, en la mayoría de los casos, que en lo particular creo que no contravienen la Constitución. En el peor de los casos los amplían. Digo en el peor de los casos porque si alguien llega a impugnar eso, la Suprema Corte ya ha resuelto, ya hay precedentes en la Suprema Corte donde escogen lo que establece la Constitución Federal, se le llama supremacía constitucional. Sí, claro. Está por ahí en un precepto de la Sí. Constitución. Hay que estarse a lo que dice la Constitución y no a lo que establece una Constitución local o leyes locales o federales. Hay que estarse a la supremacía constitucional. Y tratados internacionales también. Sí. Y tratados internacionales, lo que, o sea, particular punto de vista no comparto mucho. No, yo tampoco, pero es cierto lo que dice Raúl. Y entonces, ahí estaría, aun cuando amplíen derechos, si esos derechos no están expresamente reconocidos en la Constitución, puede haber ahí un problema de supremacía constitucional, y la Corte tal vez se vaya por este camino, tal vez escoja el otro y sea un poquito ya más, ya amplíe los derechos humanos, que también es una posibilidad. Entonces, en cuanto al fondo de la Constitución de la Ciudad de México, es debatible todavía, y lo que nos queda es esperar a lo que resuelva la Suprema Corte. No podemos decir bajo su criterio entonces, abogado, que la Constitución es plenamente constitucional, hasta ahorita, por lo menos hasta donde Tendría vamos. que expresar muchas razones. Así es. En No, cada sí, caso, lo que hasta donde hemos visto ahorita, no podemos clasificar. No, yo digo, no podemos clasificar a la persona como una persona sana. Está enfermo de algo que no podemos diagnosticar todavía. Para dejarlo en esos términos, ¿no? Que son más sutiles, ¿no? Y no tan categóricos. Raúl, por favor, tu punto de vista. Ok, muy bien. Yo lo que quisiera es precisar que ya ayer fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia la primera parte de las cuestiones que hablan de Morena. De algunas acciones de inconstitucionalidad que habíamos hablado. Sí. Pero antes de que ellos partieran a analizar las acciones per se o por sí solas, analizaron la conformación de la Asamblea, porque ya pueden decir, ellos determinaron que fue constitucional, pese a los dimes y diretes. Ellos vieron el sustento. La Corte lo dijo. La Corte. Okay. Porque ¿cómo van a analizar el fondo si desde el inicio de la conformación está mal? Claro. Eso sería irascible, porque si está mal desde la consolidación, pues no hay necesidad de ver el resto. Así es. Bajo ese principio la Corte dijo, ya analizó y ya entró al fondo de declarar infundados algunas cuestiones que señaló la Procuraduría General de la República, que ya pasó a la estructura. ¿Cómo analizaron esto? O entre varios puntos de vista de varios ministros,
ellos vieron cómo señaló, cómo se conformó, y les voy a retomar esa parte, sí, simplemente para que sepan cómo se conformó la asamblea, o cómo ellos analizaron en las constancias, porque son las constancias que ellos tienen. O sea, nosotros estar opinando realmente al 100% sin ver los expedientes, pues evidentemente resultaría una falacia, sería una cuestión falaz. Dice, primero, ¿qué implicó? El establecimiento de un grupo de trabajo cuyo objetivo fue elaborar el primer proyecto que pretendía recoger las distintas propuestas de la sociedad. Después, el establecimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano temporal, y como se señala en el proyecto, integrado mayoritariamente por ciudadanos. Esto es dentro del análisis que realizaron. Sí. Si bien hay una participación de representantes populares que están en funciones, se abre convocatorias para que los partidos propongan a los candidatos ciudadanos que mayormente significaron el 60% constituyente. Ahora, volvemos al punto, no hay antecedentes que puedan exigir cómo generarla. Y sin embargo, la Corte dijo, perfecto, estuvo bien. Bajo sus cuestiones subjetivas, como puede ser, ¿no? Pues hubo intromisión por parte de partidos y todo, pero no que trasciendan al fondo. Porque yo creo que ya tenemos un instrumento base, ¿no? Marco, que sería aquí la cuestión de la Constitución. Vamos viendo, les digo, a nivel sustantivo, a niveles de derechos, que va dándose. Entonces, ya hay un pronunciamiento en el cual ya el procedimiento fue, hubo un debate y ya después viene el fondo. Es lo que ya se está abordando y lo que en próximas ocasiones estarán viendo si aplican o no, o si hay una vulneración cuando una cuestión de aplicación. Pero a grandes rasgos, esto es lo que ya hay. Sí, de acuerdo con la Corte, con lo dicho por la Corte, la conformación de la Asamblea Constituyente fue legal. Sí. ¿Puedo apuntar algo? Por favor. Esa conclusión a la que llegó la Corte, por supuesto que llegó a esa conclusión dependiendo de quién hizo la impugnación y qué argumentos expuso, ¿sí? Porque aquí aplica el principio de estricto derecho. Claro. Si dependiendo qué argumentación hubo ahí, nada más atiende lo que le dice, no, pues es infundado, es inoperante, no responde de acuerdo a lo que le preguntan. De acuerdo a lo que le preguntan. Sí. Por eso digo yo, si algún ciudadano que quiso participar y se vio afectado porque ya el 40% estaba destinado a cierto... Seguramente la respuesta de la Corte no será en esos términos. No sería en esos términos. Exacto. Y dependiendo de la argumentación que le planteé también. Por supuesto, sí, eso me queda claro. Entonces, para este caso, la respuesta de la Corte fue en esos términos. En esos términos. Así es. Las cuestiones que argumentaron medularmente la Procuraduría General de la República, la Presidencia a través de, fue la cuestión de igualdad. Okay. Se trató el tema de dos sectores que a criterio fueron desiguales, el trato se le dio de forma desigual, como fue el de los indígenas, sí, y el de los discapacitados, de las personas discapacitadas. Eso es lo que se manejó, eso es lo que se ponderó en su momento, y a pesar de varias consideraciones de los ministros, el resultado, al final se resolvió que que era totalmente apegado por los mecanismos. Que fueron infundados, los calificaron como infundados los argumentos por parte de la Procuraduría. De las varias y diversas impugnaciones que tiene esta Constitución ante la Corte, ¿están ya todas resueltas? No. Aún no. Faltan cuestiones orgánicas, se analizaron las cuestiones fundamentales, que no existiera violación a estos principios de igualdad. Porque eso sí, volvemos al punto, está superditada la Constitución Federal. Sí. No hay, y si en algún momento llegase a haber una cuestión que se tenga que señalar como conflictos competenciales, pues ya se tendrá que ver en el momento en que estos se ocupen, pero les puedo asegurar que a nivel se sigue manteniendo la Constitución Federal, los tratados internacionales, porque es muy claro eso, sí. hay que decirlo, no hay que perderlo de vista. No hay que perder de vista que también, sin embargo, a mi humilde punto de vista, y como lo señaló también el doctor Ernesto, yo también no lo comparto. Los derechos sustantivos están la gama de derechos sustantivos están mejor desglosados en esta Constitución. Ahora bien, eso quiere decir en términos llanos que la litis no ha concluido,
que está todavía pendiente resoluciones de la Corte y que mientras no concluyan todos los procesos jurisdiccionales, no podemos categóricamente asegurar que la Constitución de la Ciudad de México es constitucionalmente válida. ¿Estarían de acuerdo en esa declaración? En la cuestión podríamos emitir sustantiva, sí. Cuestión de cómo se conformó la asamblea. Eso ya quedó, sí, quedó superado. Personales, pero tendríamos que sustentarlos con una serie de razonamientos complejos que yo creo que el tiempo no, lo entiendo. Además, vaya, yo lo estoy sustentando en el simple hecho de que la Corte no ha concluido con todos los procesos que tiene pendientes y hasta que esos no concluyan, no tendremos elementos de juicio suficientes para emitir el propio en un sentido o en otro. ¿Estarían de acuerdo? Todavía está esta moneda en el aire, sí, todavía exacto. Vendrán muchos cambios, les insisto. La propuesta es buena, a sí. grandes rasgos, sí. Hay que calificarla, un buen merecido 8 se tiene, creo que hay que alcanzar el 10 porque eso es lo que se merece la sociedad mexicana. Depende. Poco a poco, la sociedad, no en tanto los mexicanos, desde la Ciudad de México. En este caso de la Ciudad de México. Yo vuelvo a insistir, aquí no podemos hacer el cambio por el cambio, sino un cambio progresivo y que en verdad esclarezca y le dé certidumbre jurídica a un pueblo, por eso se llama la Constitución para el pueblo. Mientras quitemos el paternalismo, el clientelismo y el neoliberalismo, tendremos un México mejor. Y tendremos una ceguera social que se mantenga en el estado de no hacer nada. Tenemos beneficios, tendríamos beneficios y que a la ciudadanía se le incluya como antecedentes pasados era lo que teníamos, una ciudadanía incluyente, y creo que en estos muchos cambios pues nada más han sido partidemocracias. Bueno, sí, yo también podría calificar si se trata de emitir una opinión de la Constitución de la Ciudad de México, yo se le pondría el 10 porque es vanguardista, progresista, humanista, pero tiene detalles que pueden ser inconstitucionales, ¿sí? Pero de esto dependiendo del criterio de los ministros. Entonces va a depender de los ministros si le quieren dejar el 10 o le bajan al 9, al 8, al 7 o la dejan, o incluso la reprueban, pero va a depender de ellos. Muy bien. Aunque haya sido desigual. Un último comentario, por favor, Raúl, antes de concluir el programa. Bueno, que lo que es importante es saber que recordarle al auditorio, recordarle a la sociedad en general, que es muy importante que las letras, las leyes, por más perfectas o imperfectas que puedan ser, es obligación de uno a valer y hacer valer la soberanía. No mantenernos en un estado de esperar nada, de quejarse nada más, de decir, ¿saben qué? Pues es que el gobierno es malo, el gobierno es corrupto, pero tampoco yo quiero hacer absolutamente nada para cambiarlo. Su soberanía reside en cada uno, está en la Constitución, están en las leyes, ahí están los aparatos. Así yo sigo culpando a veces a la ignorancia o el saber, el desconocer los mecanismos, asistirse, hacerse grupos, eso ayuda mucho para empezar a hacer los cambios que requiere el país. Porque aquí está una constitución, el tema de hoy fue la Constitución de la Ciudad de México, pero podemos abrir una gama de leyes secundarias también, podemos hacer una gama de del porvenir, del futuro, cuestiones ecológicas, ambientales, de las siguientes generaciones. Hay que pensar un poquito, y el camino de no hacer nada es tan culpable como el que lo hacen. No dice por ahí el dicho, tan culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, si se sigue haciendo, tapándose los ojos ante la realidad, o nada más señalarlo en redes sociales, pero sin acercarse y decir, vamos a presentar un escrito contra las irregularidades que hemos percibido del funcionario tal, del servidor público tal, entonces evidentemente es que esto va a ser una letra muerta, y esta Constitución, por más 10, 8 calificación que pueden ustedes consultar vía internet, pues bueno, va a quedar en una letra muerta. Asunto de complicidades, al fin de cuentas, entre la ignorancia del pueblo y la
mala administración de la justicia de quienes están a cargo. Corrupción es complicidad. Por favor, Ernesto, un comentario final. Bueno, pues aquí nuestro compañero y buen amigo Raúl ya emitió un comentario muy afortunado. Es exactamente lo que está pasando en nuestra realidad. Autoridades, no todas, muchas son excelentes administradores, excelentes juzgadores, legisladores, porque no es una cuestión genérica. Tenemos muchos buenos funcionarios, diría yo, de calidad excelente. Lo que pasa es que tal vez los pocos o una buena cantidad que no están haciendo su trabajo cual debe ser, provoca lo que está ocurriendo. Esto junto con la complicidad de los ciudadanos que vemos el problema y nos volteamos para otro lado. Invitar a todos los ciudadanos de Acapulco, de Guerrero y de México a poner un granito de arena en lo que hagamos. Si somos maestros, si somos alumnos, poner toda la atención. Si somos servidores públicos, hacerlo de la mejor manera posible. Y si somos un ciudadano común, pues interesarnos por nuestro entorno. ¿Qué está pasando? Y si vemos que hay problemas, pues hacer algo para mejorarlo. Muchas gracias. Mauricio, un último comentario. Sí, la ciudadanía participa, sí. La ciudadanía no se equivocan los funcionarios, y bien lo dijo Raúl, está el ejecutivo, está el judicial y el legislativo. Y si México no está yendo por la vía correcta, es porque se están equivocando esos tres poderes, no la ciudadanía. La ciudadanía los ha llevado. Y no sé si sea tema, doctor, de tratar en otro programa si tenemos un México neoliberalista, populista o capitalista, porque yo creo que de ahí parte también parte de la cuestión de nuestras leyes, en qué México estamos viviendo, ¿sí? Y a quién están beneficiando estas leyes. Hasta ahí. Ok, bien, pues a nombre de Mauricio García, mi compañero de programa, y del mío propio, quiero agradecerle al maestro Raúl Fernando López Hernández, oficial administrativo del Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región del Poder Judicial de la Federación, su presencia y compañía y participación la tarde de hoy. Muchísimas gracias, doctor, a ustedes por la invitación, también al auditorio. Gracias, Raúl. Y por supuesto también a Ernesto Fernández Rodríguez, quien es doctor en Derecho, y que también forma parte del Poder Judicial de la Federación, y le agradecemos la tarde de hoy sus conceptos, su compañía y su participación. Gracias por la invitación, es un placer, un honor estar aquí con ustedes y con su auditorio. Muchísimas gracias, y sobre todo le agradezco a usted que nos haya acompañado la tarde de hoy. Lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una magnífica semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.